Buenas tardes amigos, amigas, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor, esperando que hoy todos se encuentren con bien en sus hogares, junto a sus seres queridos, que es lo importante y lo primordial para nosotros. Y así también que cada uno de ustedes esté con salud, junto a sus familias y con Dios tomado de la mano, que es lo más importante, sobre todo en estos tiempos difíciles para muchas personas, donde ha menguado su calidad de vida en la salud, en lo económico, y con Dios podemos soportar todo lo que pueda venir. Te aliento en el nombre del Señor, te animo en el nombre del Señor para que busques la paz en Él y la tranquilidad en Dios, ya que en Él la puedes encontrar y te da la seguridad. Ya te quisiera invitar esta tarde a buscar la palabra del día de hoy, la cual vamos a leer, que se encuentra en Ageo. Vamos a leer Ageo en el capítulo 1. Vamos a leer 4 versículos del 5 al 8. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Sembráis mucho y recogéis poco? ¿Coméis y no os saciáis? ¿Bebéis y no quedáis satisfechos? ¿Os vestís y no os calentáis? ¿Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Que Dios bendiga esta porción de la palabra de Dios, la cual nos habla siempre a nuestras vidas espiritual, como así también nos exhorta y nos guía en los caminos que Él nos quiere ayudar y nos ha trazado para nuestra fe. Esta palabra tiene un título, se llama Exhortación a edificar el templo. Que Dios bendiga cada alma y cada corazón, porque sin Dios, ¿qué podríamos hacer? ¿O cómo podríamos nosotros edificar un templo donde se le adore y se bendiga el nombre de Dios? Es algo imposible para nosotros, ya que en el Antiguo Testamento Dios le dio todas las instrucciones a Moisés para crear tabernáculos donde él pueda morar en medio de nosotros, en medio del pueblo. Si las instrucciones de que Dios le haya dado, le dio a Moisés, hubiese sido imposible haber creado un templo o un lugar donde habitar a Dios y poder compartir con nosotros. Y gracias a que Moisés siguió todas las instrucciones que Dios le dio y cada detalle de las instrucciones, que se pudo cumplir esa voluntad de Dios y morar en medio del pueblo, y desde ese lugar hacer misericordia hacia el pueblo. Levantó sacerdotes, creó sacrificios, holocaustos, dio remisión de pecados, hizo utensilios dentro de los lugares de la casa del tabernáculo, donde lo dividió en lugar santo, lugar santísimo. Es ahí la importancia en que nosotros escuchemos palabra de Dios y entendamos la voluntad de Dios, porque solamente Él nos puede decir lo que es grato delante de su presencia. Y así como Moisés lo hizo,
así también nosotros debemos de hacer. Moisés obedeció detenidamente a las instrucciones de Dios e hizo todas las cosas conforme a Dios les fue mostrando sus diseños, y es por eso que Dios pudo morar en medio del pueblo de Israel y desde ese lugar hacer su voluntad, en entregar de su amor y misericordia, porque por amor Dios daba remisión de pecados y por sus misericordias así también el pueblo de Israel podía estar en presencia de Dios. Y es por eso que también levantó sacerdotes, sumos sacerdotes, para poder servir. Y ahí la importancia que nosotros tengamos cuidado en nuestro caminar, ya que Dios levanta sacerdotes y no los hombres. Sabemos que Dios escogió a Aarón y su descendencia para ejercer el sumo sacerdocio y al pueblo de Leví para trabajar dentro del tabernáculo santo, el pueblo escogido. Y el resto del pueblo estaba fuera del tabernáculo y dependía del trabajo que los levitas realizaban en el tabernáculo para ellos poder recibir remisión de pecados. Cada levita tenía instrucciones y tenía su función dentro del tabernáculo santo. Y cada uno de ellos sabía lo que tenía que hacer para poder agradar a Dios y mantener en funcionamiento todo el tabernáculo santo. Esa es la importancia de los siervos de Dios o de aquellos que son escogidos por Dios en que tienen que trabajar dentro de la obra de Dios. Y cada persona que trabaja dentro de la obra de Dios sabe lo que tiene que hacer para poder agradar a Dios y que la obra de Dios ayude para bien a todas las demás personas que necesitan de Dios, así como el pueblo de Israel. En estos tiempos Dios también levanta hombres conforme al corazón de Él. Y es el trabajo de todas las personas encontrar a esos varones que sean conforme al corazón de Dios, que conozcan la voluntad de Dios y la sepan seguir, y así también la sepan enseñar. Hoy la palabra nos habla y nos dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Todos nosotros los seres humanos debemos de meditar bien sobre nuestros caminos. Como dicen los proverbios, hay caminos que parecen rectos para los hombres, pero son caminos de perdición. O todo camino para el hombre es justo en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Y es ahí donde nosotros tenemos que detenernos ante la palabra de Dios y analizarla humildemente en nuestras propias vidas. Debemos de ser humildes delante de Dios y analizar nuestras propias vidas en la presencia de Dios. Sé que muchas personas dicen, yo conozco de la palabra de Dios, sé la palabra de Dios, he predicado la palabra de Dios, he hablado de Dios, he visto prodigios y milagros, pero ¿cuántos han entendido y han conocido verdaderamente a Dios? Es la pregunta. ¿Edificaste un templo en tu corazón para Dios? Donde solamente Dios more y gobierne tu vida. ¿Mora el Espíritu Santo en tu corazón? Son preguntas que cada día nosotros debemos de hacernos. Y no debe de haber duda alguna en nuestra vida si es que mora o no mora el Espíritu Santo en nuestro corazón. Si estamos o no estamos en verdad. Si conocemos nosotros cómo recibir remisión de pecados y si sabemos nosotros cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo.
como dice las Escrituras, no como algunos piensan, no como algunos se soñaron, no como otros se imaginaron, sino como dice la palabra de Dios, porque ella es lumbrera en nuestro caminar. Ella es la profeta mayor y ella nos corrige y nos puede sacar del error si es que vamos nosotros humildemente a ella y si que verdaderamente queremos aprender de ella. Porque si vamos con un pensamiento de nuestro propio corazón a buscar respuesta a la palabra de Dios, vamos a encontrar la respuesta que nosotros queremos encontrar, pero no la respuesta que Dios nos quiere dar. Y es ahí el cuidado que debemos de tener, cómo nos acercamos a Dios verdaderamente. Si nos acercamos con nuestro propio orgullo, nuestra propia arrogancia, o nos acercamos con humildad para ser verdaderamente enseñados por Dios, instruidos por Dios, redargüidos por Dios y edificados por Dios. Porque esa es la función de la palabra de Dios. Instruir, redarguir, corregir, edificar, reparar las ruinas antiguas, salvar, porque en ella encontramos la vida eterna, recibir remisión de pecados, guiarte al reino de los cielos. Esta es la función de la palabra de Dios. Salvar las almas, llevar las almas al reino de los cielos, hacer que los corazones de los hombres se vuelvan al Padre, para que así el Padre se vuelva hacia los hombres. Esta es la función de la palabra de Dios y la función de los siervos de Dios en esta tierra, a los cuales Dios ha escogido para hacer esa función. No otra. Dios no los mandó a otra función más que hacer que los hombres vuelvan sus corazones hacia Él. La importancia de ser instruido por un verdadero siervo de Dios es muy importante, porque ese siervo te va a guiar hacia Dios y te va a enseñar las nuevas buenas de salvación. Y cada día tú vas a meditar en tus caminos y cada día tu corazón se va a llenar de gratitud y de gracia. Y es ahí versículo 5 dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Luego Dios te dice en el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no te saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Son preguntas muy grandes las que tenemos que hacernos. Recordemos que la palabra de Dios es el pan de vida eterna, es el agua que sacia nuestra sed. Y en ella nosotros podemos vestirnos de traje de santidad, si es que conocemos las buenas nuevas. Pero Dios dice, bebéis y no te satisfacéis, coméis y no quedáis satisfechos, te abrigáis y aún sientes frío. Esas son las preguntas que nosotros debemos de hacernos. ¿Qué pasa con mi vida espiritual? ¿Estoy verdaderamente siendo enseñado por un siervo de Dios? ¿Estoy verdaderamente escuchando palabra de verdad? ¿Por qué me siento atado? ¿Por qué aún siento que mi vida está vacía? ¿Por qué siento tanta confusión en mí? ¿Por qué Dios no me bendice espiritualmente? Son preguntas que cada día nosotros debemos de hacernos y asegurarnos nuestro caminar, nuestra vida espiritual. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír palabra, pero palabra de Dios. Hay muchas personas que han escuchado la Biblia pero entera, pero aún su vida sigue vacía y desordenada. Y aún no nace en ellos la fe. ¿Cuánta fe deberíamos tener si verdaderamente
hemos escuchado mucha palabra y ha sido palabra de Dios, deberíamos tener una fe tan grande que le diríamos a una montaña, muévete de ahí hacia allá, y lo haría. Son cosas que nosotros tenemos que meditar en nuestra vida espiritual. Y son grandes cosas que debemos de hacernos, porque ahí podemos darnos cuenta si verdaderamente Dios está morando en nuestros corazones. Muchas veces creemos que Dios mora en nuestros corazones, pero somos nosotros los que batallamos en contra de Dios, producto de la falta de conocimiento en la palabra de Dios, porque no hemos sido verdaderamente instruidos por siervos de verdad, los cuales nos puedan guiar hacia Dios. La falta de conocimiento es algo muy grande, el cual también el pueblo de Israel sufrió por ello y se equivocó y vagó 40 años en el desierto, porque perdió la confianza, porque no conoció ni entendió a Dios, y porque también dejaron de escuchar a su líder y se levantaron en contra de él, en arrogancia, en insensatez, en imprudencia, sabiendo que ese líder era un verdadero hijo de Dios, un hombre escogido por la mano de Dios. Y es ahí la importancia de poder nosotros pedirle a Dios que nos guíe hasta hacia estos verdaderos siervos de Dios y que saque de nuestros caminos a los falsos profetas, a los falsos sacerdotes, a los falsos maestros, a los falsos pastores que no sirven de nada, que son inútiles. Y Dios nos advierte a través de su palabra que hay pastores que son inútiles. Esa es la importancia de que el pueblo ore a Dios, encomiende su obra cada día y podamos nosotros recibir de parte de Él y el cual nosotros podamos ser saciados, alimentados y vestidos por Él. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Hoy por hoy muchos tienen sed y hambre de la palabra de Dios. No se sacian. Mas la misma palabra nos dice que sus hijos serán manantiales de agua de vida. Y si somos manantiales, ¿tendremos sed? De ninguna forma. Nosotros vamos a hacer las bendiciones para otras personas a las cuales vamos a llevar la porción de la palabra de Dios a la cuales ellos van a ser saciados, pero aún muchos que dicen ser el pueblo de Dios están sedientos y hambrientos. Hoy Dios nos dice, meditad en vuestros caminos. Tenemos que meditar humildemente en nuestro caminar. Tenemos que meditar humildemente a través de la palabra de Dios, quiénes somos nosotros delante de Dios y si verdaderamente caminamos las sendas que Él nos está trazando y que Él nos trazó. Recordemos que la salvación proviene de Él y no de los hombres. La misericordia y la gracia de Dios proviene de Él y las escuchamos a través de sus siervos y la aprendemos y la creemos en nuestro corazón. Dios tiene el poder de salvar las almas y ese poder se la entregó a sus siervos. Mira qué hermoso. Ese es el verdadero poder que tiene un siervo de Dios. El verdadero poder del siervo de Dios es de predicar las nuevas buenas, las cuales le puede dar remisión de pecado a un alma, a una persona, y entra al reino de los cielos. Ese es el verdadero poder de un hijo de Dios. No es otra cosa más grande que eso. Y lo demás son añadiduras.
Por eso Dios nos dice, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Porque lo más grande es recibir la vida eterna. Meditar en vuestro camino. ¿Qué anhela tu corazón? ¿Qué desea tu corazón? ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿Te han enseñado las nuevas buenas? ¿Te han guiado al reino de los cielos? ¿Estás comiendo del árbol de la vida? ¿Te has vestido del traje de santidad? ¿Eres manantial de agua de vida? ¿Has comido pan sin levadura? Que es lo muy importante. Dentro del tabernáculo Dios puso una mesa con sus utensilios, que la puso en un lugar santo. Y la mesa del pan eran 2 hileras de 6 panes cada uno, sin levadura. En el sexto día Dios creó al hombre. El hombre necesita alimentarse de la palabra de Dios. El hombre necesita nacer de nuevo para estar en la presencia de Dios. Pero alimentarse de la palabra de Dios sin levadura, como Él puso en la mesa del pan. 2 hileras de 6 panes cada una. El hombre necesita comer palabra de Dios sin levadura. El hombre necesita nacer de nuevo de agua y de espíritu. El hombre necesita de Dios, ser guiado por Dios. Para eso Dios necesita levantar sacerdotes, levitas, que sirvan en su obra y que sepan cómo servir dentro del lugar santo y santísimo. Por hoy muchos se levantan como ladrones que saltan la reja y quieren trabajar dentro de la obra de Dios sin saber lo que tienen que hacer. Y comienzan a robar las bendiciones de los hijos de Dios. Y como está escrito, ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Por mucho que diga Señor, Señor, yo hice todas estas cosas en tu nombre, el Señor le declarará, jamás te conocí, hacedor de maldad. Porque nunca han conocido a Dios, nunca han conocido la obra de Dios, ya han osado llamarse hijos de Dios, ya han trabajado dentro de la obra de Dios, pero nunca han entrado por la puerta, simplemente saltaron la reja y comenzaron a robar las bendiciones de los hijos de Dios. Hay que discernir los espíritus. Y solamente los hijos de Dios disciernen los espíritus. Hoy por hoy, ¿cuántos tienen discernimiento en lo espiritual? Hoy por hoy se le llama bueno lo malo. Y a lo malo se le llama bueno. Que Dios bendiga nuestro caminar, meditar en vuestros caminos. Bebemos, comimos, nos abrigamos, pero no nos saciamos, no nos abrigamos, pasamos frío. Tenemos muchas cosas que meditar en nuestro camino espiritual, que no es fácil, porque como está escrito, la letra mata. Muchos leen la palabra de Dios, pero no la entienden, porque no han recibido la revelación del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada, sin la unción de Dios no somos nada. Por mucho que tengamos conocimiento en la palabra de Dios, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Como está escrito, aunque tuviéramos toda la profecía, toda la fe, sin amor, no somos nada. Y Dios es amor, y el Espíritu Santo es Dios. Y si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no tenemos amor. Y sin ese amor, no somos nada delante de Dios. ¿Un ciego espiritual podrá guiar a otro ciego espiritual? De ninguna manera. Le va a enseñar conforme a su corazón, conforme a sus pensamientos, conforme a su devoción. Va a hablar de lo suyo y no de lo de Dios.
Dios hoy dice, meditad en vuestro caminar, comed, bebéis y te abrigáis, y no te saciáis y no recibís calor. ¿Qué palabra estamos escuchando? ¿De quién estamos aprendiendo? ¿Nos han enseñado a nacer de nuevo? ¿Hemos recibido remisión de pecados? ¿El Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Cuántos se preguntan? ¿Cuántos han encontrado esa respuesta? Benditos son aquellos que vienen en el nombre del Señor, porque ellos te pueden enseñar a nacer de nuevo, a recibir remisión de pecados y a recibir el bautismo del Espíritu Santo conforme a las Escrituras, y no conforme a un pensamiento, no conforme a la devoción del hombre. No conforme a la intención. Nadie actúa con mala intención dentro de la obra de Dios. Simplemente es que falta el conocimiento y el temor de Jehová. Y el temor de Jehová va tomado con la humildad que uno pueda tener y la sensatez y la prudencia para conducirse en los caminos de Dios. Y la falta de prudencia muchas veces nos hace tomar decisiones que son equivocadas dentro de la obra de Dios. El como pretender levantarse como maestro cuando Dios no te ha enviado. El como pretender ir y predicar cuando Dios no te ha enviado. Como es pretender ir en el nombre del Señor cuando Dios nunca te ha enviado. Cuando tú ni siquiera has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú ni siquiera sabes cómo nacer de nuevo. Esa es la falta de prudencia de nosotros, nuestra insensatez, que nos hace equivocarnos en este caminar. Y de esas armas las usa el enemigo, el diablo, y se aprovecha de esas almas porque él sabe que nosotros queremos adorar y bendecir el nombre de Dios. Y nos insta a equivocarnos. Y nos insta y nos da un empujoncito para equivocarnos y tomar esa mala decisión. Y es por eso que esa palabra muchas veces no podemos, algunos no la entienden, no la comprenden. No logran entender quiénes son esas personas que dicen, Señor, Señor, yo trabajé, yo profeticé, yo hice milagros en tu nombre, yo fui en tu nombre. Hice tantas cosas en tu nombre, mi Señor, yo creo en ti, yo creo en mi Señor Jesucristo. Pero el Señor le dice, jamás te conocí, hacedor de maldad. ¿Cómo va a ser malo predicar la palabra de Dios? Pero Dios le estaba diciendo, hacedor de maldad. ¿Cómo va a ser malo ir en el nombre del Señor? Pero Dios le dijo, nunca te conocí, hacedor de maldad. Meditar en vuestros caminos, dice el Señor. Coméis, no te saciáis, bebéis y no te satisface. Te abrigáis y aún pasas frío. Es tiempo de hacer un alto en nuestra vida espiritual. No seas, no sea que en vez de ser de bendición, seas escarnecedor de alma. Son cosas que tenemos que meditar. Y no ir en contra de la voluntad de Dios. No ir en pos de nuestro propio nombre. No se trata de congraciarse con los hombres. No se trata de caerle bien a todo el mundo. Se trata de que si queremos o no queremos servir a Dios, si le creemos o no le creemos a Dios, si esperamos en Dios, si somos prudentes en el camino de Dios, si consideramos las almas como así también nos consideramos a nosotros mismos. Porque a mí no me gustaría que viniera alguien a mentirme en el nombre del Señor. Y por lo tanto yo nunca lo haría. Ir a mentir en el nombre del Señor.
Son cosas que nosotros tenemos que meditar como hombres y así también como mujer. Cuando queremos tomar el mando de una iglesia y cuando Dios nunca te ha llamado a ser líder de la iglesia, a ser pastor de la iglesia, ¿no es ser insensato dentro de la obra de Dios? ¿No es ser imprudente dentro de la obra de Dios? Si Dios te dio un don, un talento, usa ese talento y ese don que Dios te ha dado y no pretendas algo que Dios no te ha llamado. Porque si Dios lo hubiese querido, Dios te lo hubiese dado. Porque Dios conoce nuestra vida. Dios nos da más carga de la que nosotros podamos soportar. Y Él sabe de lo que somos capaces. Más que nosotros mismos, porque nosotros mismos muchas veces nos menoscabamos. Pero Dios sabe de lo que estamos hechos. Y si hay algo que nos falte, Él lo suple. Y es ahí cuando Pablo decía, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él fortalecía a este siervo de Dios, el cual Dios le encargó de predicar la palabra a los gentiles. Por eso, meditemos en nuestro caminar y seamos prudentes en este camino. Los quiero llevar a Isaías, capítulo 55, versículo 8 al 11, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La obra es de Dios. Él nos salvó, Él nos dio remisión de pecado, Él sembró la palabra en nuestros corazones, Él la regó en nuestros corazones, Él le dio el crecimiento a nuestras vidas y Él nos hace dar frutos espirituales para que nosotros luego Él nos pueda enviar a hacer su obra y enseñarle a otras almas a nacer de nuevo y a que den frutos, frutos espirituales. Y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y es por eso que Dios nos dice que tenemos que negarnos día tras día y tomar nuestra cruz y seguirle. Y cuando nos habla de negarnos, es negar completamente nuestra carnalidad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero cuán difícil es. Es muy difícil porque somos carnes y somos emocionales. Por eso necesitamos de Dios en nuestras vidas. Sin Él no podríamos hacer la obra de Él. Sin Él no, sería imposible hacer la obra de Él. Pero algunos son muy calculadores. Y se levantan en la carne, se programan bien y toman la obra de Dios como un negocio. Y emprenden el negocio de Dios. De esos huye y busca un verdadero siervo de Dios que ame la obra de Dios, que ame las almas. Porque de ellos vas a aprender y de ellos te vas a edificar. De ellos, a través de ellos, vas a encontrar a Dios y lo vas a entender y lo vas a conocer. ¿No es hermoso lo que Dios puede hacer en nuestras vidas? Malaquías 1:6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes
que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Muchos hablan de su propio corazón y usan la propia palabra de Dios para lograr sus objetivos. Y puede sonar muy elocuente, muy hermoso, pero simplemente es palabra de hombre y de devoción de hombre que sale de su propio corazón. Nunca han conocido a Dios. Y Dios les dice que ellos ofrecen pan inmundo en su mesa y desprecian su palabra para hablar de lo suyo propio, de su propio orgullo, de sus propios logros. Yo, yo tuve que hacer esto, yo tuve que hacer esto otro. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto otro. Y se olvidan que todo es si Dios quiere. Y se olvidan que la obra es de Dios. Y Él hace como quiere y le da a quien quiere. Y no a quien uno quiera. Porque las almas son de Él. Eso es obediencia. Eso es creer en Dios y esperar en Dios que haga sus misericordias. Y Dios conoce nuestros corazones y sabe en qué creemos y en qué no creemos. Por eso que Dios ayude nuestro caminar y nuestra vida. ¿Qué haríamos sin Dios? Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué importante es conocer a Dios y entenderlo. Y como está escrito, enseñar misericordia, juicio y justicia. No te alabe de tus riquezas, no te alabe de tus fortalezas, no te alabe de tu hermosura, sino alábate si es que conoces a Jehová y lo entiendes, que Él quiere juicio, justicia y misericordia. Y esas cosas Dios la quiere que se hagan dentro de una casa de oración, que se enseñe a su pueblo, que lo entiendan, que lo comprendan y lo hagan parte de su vida. Porque esas son las obras que Dios va a mirar en nuestros corazones y la cual va a definir si es que somos o no somos hijos de Dios. Que Dios ayude a nuestro caminar. Cuán importante es conocer la obra de Dios. Éxodo 28:1 dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nabat, Abiud, Elazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honrar, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu y sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote.
Qué importancia vestirse de la ropa que Dios te manda y escuchar y oír de aquellos que Dios puso espíritu de sabiduría en sus corazones, porque ellos te van a guiar y te van a vestir como sacerdote, pueblo santo, real sacerdocio delante de Dios. Y así como Aarón podía entrar una vez al año y estar en el lugar santísimo, así también tú vas a poder entrar al reino de los cielos si escuchas a aquellos que tienen el espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo en sus corazones. Y ellos te van a enseñar a vestirte de esas vestiduras sagradas de la que Dios demanda que tú te vistas para que seas parte del pueblo de Dios. Y sabes que en estos tiempos era algo tan hermoso y algo tan deseado por todos. Muchos codiciaban ser sacerdote y servir, pero no todos podían hacerlo. Y en el momento en que Salomón cometió pecado delante de Dios, dividió el reino. Y en el momento que dividió el reino, el hijo de Salomón, Roboam, quedó con lumbrera por amor al rey David, pero los otros pueblos quedaron gobernados o reinados por Jeroboam. Jeroboam era un ayudante que tenía el rey Salomón. Ese hombre vio todo lo que hacía el rey Salomón, vio su gloria, su fama, vio cómo vivía, todo lo que deseaba el corazón del rey Salomón, él lo tenía. Gloria, fama, mujeres, todo. Salomón llegó a tener 1000 mujeres. Por lo tanto, ese Jeroboam aprendió de Salomón y amó el poder, amó la fama, amó la riqueza, amó los placeres. Y Dios le dijo que si él permanecía en sus estatutos y mandamientos, lo iba a bendecir y lo iba a exaltar. Pero Jeroboam se entregó a sus pasiones y deseos y famas, y el día en que el pueblo de Israel tenía que ir a ofrecer sacrificios, porque había un día y un mes específico donde el pueblo de Israel tenía que ir a ofrecer esos sacrificios y así recibir remisión de pecados, y cuando se acercó ese día, Jeroboam tuvo miedo de que el pueblo de Israel se fuera a rendir esos sacrificios y no volviera hacia él y se quedaran allá. Y por temor, ¿qué hizo? Levantó sacerdotes de su propio corazón, inventó un día e inventó un mes y creó ídolos en lo alto. Y esos sacerdotes que él levantó no eran del pueblo de Leví. Levantó sacerdotes de su propio corazón. El que quería ser sacerdote, yo quiero ser sacerdote, tú eres. Estudia un poco y te vestimos de sacerdote para que sirvas a Dios. Y Dios le dijo que hizo lo malo delante de los ojos de él. Y el pecado de Jeroboam fue ese, que cambió el día, cambió el mes y cambió el sacerdocio. Y llevó al pueblo de Israel a cometer idolatría, porque adoró a otro Dios. Así de grave es cuando un hombre se levanta de su propio corazón y dice: yo quiero servir a Dios. Así de grave es, porque ese hombre puede llevarte a cometer idolatría. Más cuando Dios escoge a un varón y lo levanta en el espíritu, Él te va a llevar al reino de los cielos. Por eso es importante de poder leer la palabra de Dios y conocerla y pedirle a Dios que te haga entender. Pídele a Dios que derrame sobre tu vida sabiduría, entendimiento y inteligencia. No se trata de memorizar la palabra de Dios, se trata de entenderla y conocerla, así como dijo Dios.
Si hay algo que teníamos que jactarnos es de entenderle y conocerle. A Él, Jehová de los ejércitos, que es agrada de misericordia, juicio y justicia. Y esas cosas Él quiere que se haga. Y esas son las cosas que Él te va a revelar y te va a mostrar para que tú la aprendas y la hagas parte de ti. Y todo lo haces a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu de revelación, porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Sin el Espíritu Santo no podríamos ser guiados a toda verdad. Es necesario el Espíritu Santo para que seas edificado, restaurado. Sin Él no somos nada. Por eso, meditar en vuestros caminos, dice el Señor, y que Dios ayude en nuestro caminar, que es importante en nuestra vida, es la palabra de Dios. Que Dios ayude en nuestras vidas. 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros somos el templo de Dios, y el lugar donde nos reunimos no es el templo de Dios, es el lugar donde nos congregamos los hijos de Dios. El lugar donde se congreguen los hijos de Dios es ahí donde habita Dios. Así como lo hacían nuestros antecesores, la iglesia primitiva, cuando huían del martirio, se reunían en las cuevas y ahí Dios estaba. Se reunían en las calles y ahí Dios estaba. Se reunían en una casa y ahí Dios estaba. Donde se congregan los hijos de Dios, ahí habita Dios, porque los hombres, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y no importa el lugar donde nos reunamos, porque donde nos reunamos a alabar el nombre de Dios y bendecir el nombre de Dios y a escuchar palabra de Dios, ahí va a habitar Dios. ¿O ignoráis que vosotros sois el templo de Dios, del Espíritu Santo? Si algo quieres hermosear, hermosea tu corazón. Pon a cuenta con Dios. Si hay algo que quieres hermosear para alabanza y gloria de Dios, hermosea tu vida espiritual. Olvídate de lo material. Hermosea la vida espiritual. Ponte a cuenta con Dios. Misericordia, juicio y justicia quiere Dios en tu vida. Él quiere que tú recibas remisión de pecados. Él quiere que tú te pongas el traje de santidad. Él quiere que tú comas el pan sin levadura. Él quiere que tú bebas el agua de la vida. Es lo que Dios quiere que tú hagas para saciarte, para alimentarte, para rescatarte del mal camino. Y que ya dejes de guiarte por tus propios pensamientos y emociones, sino comienza a creerle a Dios. Busca a esos siervos que han sido levantados por la mano de Dios, por el Espíritu Santo, y han sido instruidos por Dios. Aquellos que te pueden enseñar a nacer de nuevo y a recibir la remisión de los pecados y el Espíritu Santo en tu vida, como dice las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Y sabemos que en la ley, sabemos que la palabra de Dios, cuando habla de obras, no se refiere a las obras de la ley, porque nadie va a ser justificado por las obras de la ley. La única obra buena que nosotros podemos hacer delante de Dios es nacer de nuevo, recibir el Espíritu Santo,
e ir y predicar y hacer que otras almas reciban la remisión de los pecados. Es lo único bueno que podemos hacer. Es por eso que Dios envió a sus apóstoles ir y predicar. Esa fue la orden de Dios, ir y predicar. Pero para eso Jesucristo primeramente les enseñó a nacer de nuevo, a recibir remisión de pecados y a creer en Él, que Él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, así como dijo Pedro. Y esa es la fe que Dios demanda. ¿Para qué? Para levantar su templo en tu corazón. Cuando tu corazón cree para justicia, tu boca confiesa para salvación. Y cuando tu corazón crea que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vas a ver cómo Dios va a sobrar en tu corazón, cómo Dios te va a saciar, cómo tu corazón se va a llenar y ese vacío se va a ir. Y todas las cadenas van a ser cortadas en el nombre de Jesús. Porque Jesucristo va a ser glorificado en tu nombre y en tu vida. Esa es la obra de Dios, que recibáis a aquellos que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios, que recibas a aquellos que Él ha enviado, y aquellos que Dios envía son aquellos que van a predicarte las nuevas buenas de salvación, te van a guiar, te van a enseñar, te van a instruir, te van a redarguir, a fin que estés preparado para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Que Dios bendiga a nuestras vidas. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así dijo Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios te manda a reedificar la casa. Si has construido en algo fuera de la palabra de Dios, has construido algo que no es verdad y que no viene de la palabra de verdad, del evangelio de la salvación, Dios te dice reedificar, trae madera, aprende de la palabra de Dios, instrúyete en la palabra de Dios, busca a Dios, arrodíllate, clama a Él, que Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clámale, pídele, ruégale, que Él te guíe a toda verdad y a toda justicia. Porque un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Tú vales mucho para Dios. Tú eres un tesoro invaluable para Dios. No tienes precio. Eres lo más hermoso de lo que Dios ha hecho en su vida. Y es por eso que Dios quiere bendecirte. Y es por eso que Dios quiere rescatarte. Es por eso que Dios quiere honrarte. ¿Qué has hecho tú con tu vida? ¿Has buscado verdaderamente a Dios? ¿Has confundido tu caminar? ¿Has caminado por esas sendas de verdad? ¿O por esos caminos que parecen rectos pero son de perdición? No importa cuántos años lleves creyendo en Dios. La pregunta es si has recibido o no el bautismo del Espíritu Santo, la remisión de los pecados y si conoces cómo nacer de nuevo de agua y espíritu. Y esa sobra para hacer la diferencia, porque Dios ahí va a hacer misericordia, justicia y juicio. Y te vas a gozar por la eternidad, porque vas a recibir el amor de Él. Y vas a comenzar a entender y conocer a Dios. Que eso es lo que quiere. Que Dios bendiga nuestras vidas. Hasta aquí Dios me ha dado, esperando que cada uno de ustedes sea bendecido a través de esta palabra.
La palabra de Dios es muy importante en nuestras vidas. Necesitamos de ella porque ella es lumbrera nuestro caminar. Sin ella no somos nada. Y este camino debe ser de mucha prudencia, de tino y de tacto. Y dar la buena batalla, porque Dios prepara soldados valientes, osados, sin temor alguno, porque sus ángeles acampan alrededor de los siervos de Dios. Y a pesar que muchas veces nos podamos sentir solos, pero cuando Dios nos da la vista espiritual, vemos millares y millares de ángeles que están esperando la orden del Señor para ir a dar la buena batalla por nosotros. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te aliente y te anime, y que cada palabra regargulla tu corazón y tu mente, porque en ella hay poder para poder rescatarnos del hoyo y también corregirnos de todo lo que hemos hecho mal en nuestro caminar. Te invito a orar y a dar gracias por esta porción. Padre Santo, te doy gracias por su amor y misericordia, por esta tarde la cual me permitió predicar tu palabra, mi Señor, esperando que cada alma, cada vida sea bendecida esta tarde, a todos los que vayan a escuchar y a aquellos que ya escucharon esta palabra, sean bendecidos, Padre mío, únjalos de la mollera a la planta de los pies, y sean ellos, Padre mío, edificados, restaurados, Padre mío, y bendecidos a través de tu palabra. Bendiga a aquellos que están en sus hogares decaídos, lleva aliento a sus vidas, Padre Santo, lleva humildad a sus corazones, Dios Todopoderoso, como así también sean restaurados, Todopoderoso, y regarguidos para que puedan volver y tomar las manceras, Padre mío, si la han soltado, mi Dios bendito. Y aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, hogares de ancianos, hogares de menores, mi Señor, sea usted bendiciendo esas almas, esas vidas, ayudándolas conforme a sus necesidades, Padre mío, y conforme a tu voluntad. Gracias por tu amor y misericordia, y sea usted obrando en medio de nosotros. Una vez más, mi Señor, te pido que nos bendiga a cada uno de nosotros conforme a tus propósitos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, sean todos bendecidos y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.